Tengo 82 años y hay algo que necesito decirte, algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Durante 50 años guardé un secreto que me consumió por dentro y ahora, cuando me quedan tan pocos años, finalmente entiendo que el silencio no protege a nadie, solo te destruye lentamente, como una enfermedad invisible. Esta es una confesión real, una historia emotiva que nunca pensé contar, pero si hay algo que he aprendido en estos 82 años es que la verdad siempre encuentra la manera de salir, y es mejor liberarla tú mismo que dejar que te asfixie. Durante la mayor parte de mi vida fui el hombre que todos admiraban, esposo fiel, padre responsable, trabajador incansable. Tenía una familia hermosa, una casa propia, respeto en mi comunidad. Por fuera todo parecía perfecto. Por dentro vivía una mentira que crecía cada día, cada año, cada década. El secreto comenzó cuando tenía 32 años. Mi esposa acababa de dar a luz a nuestro tercer hijo. Yo trabajaba en la fábrica, turnos dobles para mantener a la familia. Era 1976, una época diferente. Los hombres no hablaban de sus sentimientos. Los hombres no pedían ayuda. Los hombres simplemente aguantaban. Conocí a Daniel en la fábrica. Era nuevo, había llegado de otra ciudad. Compartíamos el turno de noche. Al principio solo hablábamos del trabajo, de fútbol, de cosas sin importancia, pero había algo en su risa, en la manera en que me escuchaba cuando yo hablaba, que hacía que todo pareciera más ligero. No voy a entrar en detalles de lo que pasó entre nosotros. No es la parte importante de esta historia. Lo importante es que por primera vez en mi vida sentí que podía respirar. Sentí que alguien me veía realmente, no solo el papel que interpretaba. Durante 6 meses fuimos amigos cercanos, tal vez algo más, aunque nunca le puse nombre. Y entonces vino el momento del silencio, la noche en que decidí guardar el secreto. Mi hermano me vio saliendo del apartamento de Daniel. No dijo nada en ese momento, pero a la mañana siguiente me esperaba en mi casa. Si María se entera, la destruirás, me dijo. Si tus hijos se enteran, nunca te perdonarán. Si alguien en este pueblo se entera, perderás todo. No grité, no lloré, solo asentí. Y ese mismo día terminé la amistad con Daniel. Le dije que nos habían cambiado los turnos, que ya no podríamos vernos. Él entendió, o tal vez no. Nunca lo sabré porque nunca volvimos a hablar. Esa fue mi decisión, guardar silencio, enterrar esa parte de mí tan profundo que ni yo mismo pudiera encontrarla. Y los años pasaron. 33, 34, 40, 50, 60 años. Cada cumpleaños era un recordatorio de lo que había escondido. Cada aniversario con mi esposa era una mentira viviente. Cada abrazo de mis hijos era culpa mezclada con amor. El peso del secreto no es algo dramático como en las películas. No hay música triste ni escenas de llanto. Es más sutil. Es despertarte cada mañana con un nudo en el estómago. Es evitar tu propio reflejo en el espejo. Es sentir que vives detrás de un cristal, viendo tu vida pasar pero nunca realmente participando en ella. Recuerdo los detalles pequeños de esos años. El escritorio de mi oficina en la fábrica, siempre ordenado, siempre vacío de cualquier cosa personal. Las cartas que nunca escribí, las palabras que nunca dije. Las veces que mi esposa me preguntaba ¿en qué piensas? Y yo respondía en nada, cuando en realidad pensaba en todo. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Y yo seguí siendo el abuelo perfecto, el padre ejemplar, el esposo devoto. Pero por dentro estaba hueco, como un árbol que se ve fuerte desde afuera pero está podrido en el centro. La ironía es que guardé el secreto para proteger a mi familia, pero al hacerlo los privé del verdadero yo. Nunca conocieron al hombre real, solo conocieron la versión editada, la versión segura, la versión aceptable. Hace 3 años mi esposa María murió, 61 años juntos. En su funeral nuestro hijo mayor dio un discurso sobre el amor que nos teníamos, sobre el matrimonio perfecto que habíamos tenido, y yo estaba ahí de pie, con lágrimas en los ojos, sabiendo que todo era verdad y mentira al mismo tiempo. Amé a María, eso es verdad. Fui un buen esposo en todos los sentidos prácticos, pero siempre hubo una parte de mí que mantuve cerrada, un cuarto en mi corazón al que ella nunca tuvo acceso. Y eso no es amor completo, es amor con condiciones, es amor con secretos. Después de su muerte, me quedé solo por primera vez en más de 6 décadas. Y en ese silencio, el secreto se hizo más pesado. Sin María, sin el ritual diario de mantener la fachada, me quedé solo con la verdad. Un día, limpiando el ático, encontré una caja vieja. Dentro había una foto. Era de la fiesta de fin de año de la fábrica, 1976. Ahí estaba yo, sonriendo junto a Daniel, 2 hombres jóvenes, con toda la vida por delante, sin saber que 6 meses después, uno de ellos elegiría el silencio sobre la autenticidad. Me senté en el piso del ático, sosteniendo esa foto, y lloré. Lloré por primera vez en 50 años. No lágrimas silenciosas y controladas. Lloré como llora un niño, con todo el cuerpo. Lloré por el joven en esa foto que nunca tuvo la oportunidad de ser el mismo. Lloré por María, quien nunca conoció al hombre completo que era su esposo. Lloré por mis hijos, quienes nunca supieron la verdad de su padre. Y lloré por mí mismo, por el viejo de 82 años que finalmente estaba aceptando que había vivido una vida a medias. Esa fue mi revelación interna, no dramática, no con música de fondo, solo un hombre viejo en un
apático polvoriento, sosteniendo una fotografía amarillenta, finalmente permitiéndose sentir todo lo que había enterrado durante medio siglo. Después de ese día, tomé una decisión. Busqué a Daniel. Me tomó 2 meses encontrarlo. Vive en otra ciudad. Tiene 80 años. Está casado. Tiene nietos. Hablamos por teléfono. Te he pensado todos estos años, me dijo. Me preguntaba si alguna vez encontraste paz. Le dije la verdad. No, no encontré paz. Encontré una vida cómoda, una familia amorosa, estabilidad, pero no paz. Yo tampoco, admitió. Y en esas 2 palabras entendí que no había estado solo, que él también había cargado su propio secreto, su propio peso, su propia versión de esta historia. Esta es mi confesión. No es la confesión de un acto específico. Es la confesión de 50 años de silencio, de 50 años de esconder quién era, de 50 años de elegir la seguridad sobre la autenticidad. No le he contado esta historia a mis hijos. Tal vez nunca lo haga, no porque tenga vergüenza, sino porque han construido su propia narrativa de quién era su padre. Y destruir esa imagen ahora, cuando soy tan viejo, cuando María ya no está aquí para dar su versión, no sería justo para nadie. Pero necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea a extraños en internet, porque guardar secretos durante 50 años te enseña algo importante. El silencio no te protege, solo te aísla. Aquí está la verdad que aprendí demasiado tarde. Vivir una mentira, incluso una mentira cómoda, es peor que enfrentar la verdad incómoda, porque al final, cuando estás solo contigo mismo, cuando no hay nadie más a quien engañar, tienes que mirarte al espejo y ver quién realmente eres. Y si pasaste toda tu vida escondiendo quién eres, ese reflejo te mostrará a un extraño. Tengo 82 años. He vivido una vida larga, una vida que muchos considerarían exitosa, pero me pregunto constantemente, ¿qué habría pasado si hubiera sido valiente a los 32 años? ¿Qué habría pasado si hubiera elegido la verdad sobre la comodidad? No lo sé. Tal vez habría perdido todo. Tal vez mi familia me habría rechazado. Tal vez habría terminado solo y amargado. Pero también es posible que hubiera encontrado una paz que nunca conocí. Es posible que mis hijos hubieran aprendido que el valor real está en ser auténtico, no en ser perfecto. Es posible que María y yo hubiéramos encontrado una manera de navegar la verdad juntos. Nunca lo sabré. Y esa es mi carga para llevar. Así que déjame decirte lo que le diría a mi yo de 32 años si pudiera viajar en el tiempo. Lo que le diría a cualquier persona que esté guardando un secreto que lo está consumiendo por dentro. Los secretos no. Desaparecen con el tiempo. Se hacen más pesados. Cada año que pasa, se arraigan más profundo. Cada década que guardes silencio, será más difícil encontrar tu voz. La gente te dice que el tiempo cura todas las heridas. Mienten. El tiempo solo entierra las heridas más profundo y las heridas enterradas se infectan. Piensas que estás protegiendo a las personas que amas al guardar secretos, pero en realidad los estás privando de conocer quién realmente eres. Y eso no es amor, es miedo disfrazado de protección. El costo de vivir una mentira no es solo tu propia felicidad, es la autenticidad de todas tus relaciones, es la conexión genuina que nunca tendrás, es la versión de ti mismo que nunca llegarás a conocer. Y cuando seas viejo como yo, cuando mires hacia atrás en tu vida, ¿qué preferirías ver? ¿Una vida cómoda construida sobre mentiras? ¿O una vida auténtica con todos sus desafíos y su verdad? Yo elegí la comodidad y ahora, a los 82 años, finalmente entiendo lo que perdí. No estoy diciendo que debes destruir tu vida por un secreto. No estoy diciendo que debes lastimar a la gente que amas con verdades que no están preparados para escuchar. Pero estoy diciendo esto. Encuentra una manera de vivir con tu verdad, ya sea hablándola en voz alta, escribiéndola en un diario, compartiéndola con un terapeuta o simplemente aceptándola dentro de ti mismo. Porque negar quién eres no te hace desaparecer, solo te hace invisible para ti mismo. He vivido 82 años, 50 de ellos como un fantasma de mí mismo, 32 siendo una versión más real, aunque incompleta. Y solo los últimos 2 años, después de encontrar esa foto, después de hablar con Daniel, finalmente empezando a aceptar toda la verdad. 2 años de paz genuina después de 80 de búsqueda. No cometas mi error, no esperes hasta tener 82 años para empezar a vivir tu verdad. El tiempo que tienes ahora es el tiempo más valioso que tendrás jamás, porque cada día que pasa sin autenticidad es un día que nunca recuperarás. Tu vida está sucediendo en este momento, no en algún futuro imaginario donde las cosas sean más fáciles, no cuando seas más valiente, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Yo desperdicié 50 años guardando un secreto que al final solo me hirió a mí, 50 años viviendo a medias. Pero tú todavía tienes tiempo, todavía puedes elegir, eliges sabiamente, porque cuando tengas mi edad, cuando mires hacia atrás, la pregunta no será si cometiste errores, todos los cometemos. La pregunta será, ¿fuiste valiente? ¿Viviste tu verdad? ¿Te permitiste ser realmente tú mismo? Yo no puedo responder sí a esas preguntas, y eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mis días, pero tú sí puedes, todavía estás a tiempo, no esperes 50 años como yo, porque cuando finalmente encuentres el valor para ser auténtico, tal vez descubras, como yo, que ya es demasiado tarde para recuperar todo lo que perdiste. Esta es mi confesión, mi historia real, mi verdad finalmente dicha, y si resuena contigo, si hay algo en tu corazón que has estado guardando, algo que te pesa, algo que niegas,
ciegas. No esperes, por favor, no esperes, porque los secretos no se hacen más ligeros con el tiempo, solo se hacen más solitarios, y la vida es demasiado corta para vivirla escondiéndote de ti mismo. Gracias por escuchar esta confesión. Gracias por permitirme, finalmente, después de 50 años, decir mi verdad en voz alta. Y si tienes tu propia historia, tu propia confesión, tu propia verdad guardada, compártela. No necesariamente con el mundo, pero al menos contigo mismo, porque mereces vivir como quien realmente eres.